La época dorada de Hollywood, décadas de 1930 a 1970. Glamour, elegancia, estrellas brillantes que el mundo adoraba. Pero detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos de lentejuelas, existía una realidad brutal que nadie quería ver. Discriminación racial, normalizada, sistematizada, protegida por los estudios más poderosos del mundo. Algunas estrellas usaron su poder para humillar a actores de color, obligándolos a permanecer en silencio. Otros los eliminaron de proyectos simplemente por no encajar en la imagen, y algunos fueron más allá, apoyando abiertamente sistemas que convirtieron la desigualdad en algo legal. En el video de hoy, analizaremos a 10 de las estrellas más racistas del Hollywood clásico. Y afrontaremos la pregunta que nadie quiere responder. ¿Alguno de ellos realmente pagó un precio por lo que hizo? Diez estrellas de la época dorada racistas que Hollywood ocultó. Parte 2. ¡1! Jack Elam, el poder silencioso del racismo casual. Finales de los años 50, principios de los 60, el western dominaba Hollywood. Jack Elam no era una superestrella, pero tenía algo más peligroso: autoridad informal en los sets de filmación. California, Arizona, Nuevo México, en cada locación el mismo patrón. Según las memorias de un asistente de dirección publicadas en los años 70, Elam usaba constantemente apodos despectivos para referirse a actores mexicoamericanos y nativos americanos. Nunca frente a las cámaras, siempre en las áreas de descanso, entre tomas, donde no había prensa. Lo trataba como conversación casual de vestuario. Mientras tanto, los atacados permanecían en silencio, sabiendo que sus carreras dependían de un puñado de papeles secundarios. Arizona, 1961. Durante el rodaje de un western, un miembro del equipo registró en su diario personal que Elam usaba lenguaje despectivo de forma rutinaria, como si fuera lo más normal del mundo. Nuevo México, 1964. Elam se quejó abiertamente de que a un actor nativo americano le dieran diálogo adicional. Argumentó que diluía el enfoque de la historia y hacía que la película pareciera menos auténtica. Traducción: los actores no blancos no merecían tiempo en pantalla. Monument Valley, 1968. Cuando los movimientos por los derechos civiles comenzaron a cambiar Hollywood, Elam comentó: «Ahora hay que tener cuidado con todo lo que se dice». No mostró arrepentimiento, solo frustración de que ya no podía hablar libremente sobre grupos étnicos. Pero lo más peligroso de Jack Elam no era su lenguaje, era su influencia. Como actor confiable en quien los productores confiaban, tenía peso en las decisiones de casting. Las notas de producción internas muestran que Elam sugería eliminar o reducir papeles de actores de color porque no encajaban en el tono de la película. No había evidencia de mal desempeño, solo su palabra, y eso bastaba para destruir oportunidades. Consecuencias: ninguna. Nunca enfrentó reacción pública. Nunca hubo escándalo, solo un patrón de conducta repetida, sostenida por el silencio colectivo. La historia de Jack Elam demuestra algo crítico. La discriminación en Hollywood no solo venía de declaraciones públicas, venía de acciones cotidianas, silenciosas, normalizadas, imposibles de desafiar. ¡2! John Wayne, el ícono que defendió la supremacía blanca. Invierno de 1971, Los Ángeles, una sala de entrevistas. John Wayne se sentó con la revista Playboy, no como un actor al final de su carrera, con la confianza de un ícono nacional. Cuando el periodista David Sheff le preguntó sobre el movimiento por la igualdad en Estados Unidos, Wayne no esquivó la pregunta.
declaró directamente que creía que los blancos debían conservar los roles de liderazgo en la sociedad, que otras comunidades necesitaban recibir educación adecuada antes de asumir el poder. No fue dicho impulsivamente, fue articulado como una creencia personal de larga data. En la misma entrevista, cuando le preguntaron sobre los nativos americanos, Wayne fue más allá. Afirmó que la tierra tomada por los colonos blancos no fue el resultado de ninguna mala acción, sino el resultado natural de un pueblo más fuerte que avanzaba. Sugirió que el control pertenece a aquellos capaces de mantenerlo. Una vez impresas en todo el país, estas declaraciones provocaron una fuerte reacción, y al mismo tiempo reforzaron la imagen de Wayne como portavoz del pensamiento estadounidense profundamente conservador. Pero esto no era nuevo para Wayne. Desde finales de los años 40, había seleccionado y defendido guiones que colocaban a personajes blancos en el centro moral de la narrativa. The Searchers, 1956, Monument Valley. El personaje de Wayne pasa gran parte de la película persiguiendo a nativos americanos con una hostilidad manifiesta. Aunque críticos posteriores analizarían la película como compleja, en su momento reforzó la idea de que los pueblos indígenas eran amenazas que debían ser eliminadas. Durante los años 50, Wayne fue miembro destacado de la Motion Picture Alliance, una organización conservadora que se oponía a movimientos progresistas. Según actas de reuniones publicadas años después, Wayne se quejaba de que Hollywood estaba cediendo demasiado a la presión de grupos minoritarios y advertía que tales cambios erosionaban un concepto de identidad estadounidense centrado en los blancos. Su influencia significaba que estas opiniones se extendían más allá de la opinión personal. Como estrella de primer nivel, su postura podía determinar si los proyectos ganaban apoyo o enfrentaban resistencia. Algunos productores reconocieron más tarde que alinearse con Wayne ayudaba a asegurar audiencias leales, mientras que oponerse a él podía generar dificultades financieras y de distribución. Después de la entrevista de Playboy, varias universidades cancelaron proyecciones de películas y reconocimientos honorarios. Organizaciones cívicas citaron repetidamente los comentarios de Wayne cada vez que surgieron propuestas para conmemorarlo. A pesar de esto, Wayne nunca se disculpó. En una entrevista posterior con medios locales, dijo que no veía razón para cambiar sus opiniones simplemente porque a otros no les gustaban. El caso de John Wayne representa una forma pública y sin complejos de discriminación racial, articulada claramente desde una posición de máximo poder estelar. Tercero, Walt Disney, convirtiendo el racismo en entretenimiento infantil. No hubo ninguna entrevista explosiva asociada con Walt Disney, ni declaraciones impulsivas que encendieran la indignación pública. En cambio, las ideas racialmente sesgadas vinculadas a Disney surgieron de una manera más silenciosa y duradera. A través de la autoridad creativa casi absoluta que tuvo en Hollywood desde la década de 1930 hasta la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, muchos historiadores argumentaron que la influencia de Disney fue más profunda que la de las estrellas abiertamente racistas. Porque estos prejuicios no se expresaban en voz alta, estaban incorporados en el contenido del mercado masivo, particularmente en el material dirigido a niños. Desde principios de los años 30, a medida que el estudio Disney en Burbank expandía su producción, los personajes que representaban a individuos negros y otros grupos minoritarios se construían usando estereotipos fijos. Aparecían con rasgos físicos exagerados, patrones de habla estilizados, comportamiento ingenuo y roles diseñados únicamente para efecto cómico. Estas representaciones no fueron accidentales. Los registros de producción que sobreviven muestran que todos los guiones y diseños de personajes principales pasaban por el propio Walt Disney, quien conservaba la autoridad de exigir revisiones si algo no se alineaba con lo que él consideraba las preferencias de la audiencia principal. La controversia alcanzó su punto máximo en 1946, cuando Song of the South se estrenó en Atlanta,
un lugar simbólicamente vinculado al sur de Estados Unidos. Aunque ambientada en la era posterior a la esclavitud, la película retrata a personajes negros como figuras amables y alegres, estrechamente ligadas al trabajo sencillo, casi totalmente desconectadas de la realidad histórica de la opresión. Poco después de su estreno, el New York Times y varios críticos señalaron que la película desdibujaba la verdad histórica, transformando un período doloroso en una narrativa nostálgica y reconfortante. Walt Disney no respondió directamente, no revisó ni retiró la película, lo que permitió que siguiera proyectándose en varios estados del sur, donde el público la recibió como una validación de su visión familiar del pasado. Varios artistas que trabajaron en el estudio de Burbank entre 1940 y 1945 recordaron más tarde que los comentarios excluyentes surgían regularmente en conversaciones informales, particularmente cuando se hablaba de empleados judíos e inmigrantes. Según estos relatos, Walt Disney no hacía declaraciones duras en público, pero tampoco intervenía ni corregía ese comportamiento, fomentando en la práctica un ambiente en el que los prejuicios se normalizaron. Cuando los movimientos que abogaban por la igualdad comenzaron a influir en Hollywood durante los años 50 y 60, Disney aún no había reevaluado públicamente sus obras anteriores. Song of the South fue restringida gradualmente su distribución en Estados Unidos, pero nunca se reconoció oficialmente como un error. La película surgió como un legado evitado, dejado de lado silenciosamente, sin explicaciones. Lo que hace que el caso de Walt Disney sea particularmente preocupante es la naturaleza de su audiencia. A diferencia de las películas para adultos, la animación de Disney llegó directamente al mundo de los niños, donde el juicio crítico aún estaba desarrollándose. La exposición repetida a imágenes estereotipadas durante muchos años contribuyó a moldear el modo en que millones de jóvenes espectadores percibían a las personas diferentes de ellos. El sesgo no apareció como conflicto abierto, apareció envuelto en amabilidad, humor y presentación familiar. ¡4! Clark Gable, la contradicción entre gestos progresistas y prejuicios ocultos. Ella puede actuar, claro, pero sigue siendo solo una mujer de color. Se cree que este comentario fue dicho por Clark Gable durante una conversación privada en Culver City, lejos de cámaras y periodistas. Nunca apareció en la prensa en ese momento, pero cuando se recordó años después en las memorias de un miembro del equipo, alteró la imagen de Gable como rey progresista de Hollywood. En 1939, en el rodaje de Lo que el viento se llevó, Clark Gable era la estrella más poderosa de Hollywood. Cada decisión importante debía tener en cuenta su reacción. Su objeción a que Hattie McDaniel, la actriz negra que interpretó a Mammy, se le prohibiera usar baños compartidos con actores blancos, fue ampliamente elogiada como un raro acto progresista. Según la cobertura del Los Angeles Times, Gable amenazó con abandonar el proyecto si McDaniel continuaba siendo tratada bajo regulaciones racialmente segregadas. La presión funcionó, los productores cedieron. Pero esta postura pública no significó que Clark Gable hubiera abandonado sus prejuicios personales. En relatos tras bambalinas publicados más tarde, muchos actores de origen negro recordaron que Gable seguía utilizando términos despectivos en conversaciones privadas, particularmente cuando hablaba de la capacidad y posición profesional de actores de color. Estos comentarios no eran abiertamente hostiles, estaban enmarcados como evaluaciones profesionales, lo que hacía difícil cuestionarlos, pero reforzaban claramente los límites entre artistas blancos y los demás. Aparte del caso de Hattie McDaniel, Gable rara vez se pronunció contra las prácticas discriminatorias sistémicas. No abogó por más papeles protagónicos para actores de color. No participó en esfuerzos para cambiar cómo se retrataban las comunidades minoritarias en Hollywood. Según un artículo publicado en la revista Ebony años después, algunos actores negros describieron a Gable como educado cuando era necesario, pero no dispuesto a cruzar la línea y apoyarlos genuinamente. Públicamente, Clark Gable es recordado como alguien que defendió a Hattie McDaniel.
Privadamente, en la memoria de muchos que trabajaron con él, siguió siendo un producto del viejo Hollywood, donde la exclusión no requería lemas ni declaraciones públicas, solo juicios, lenguaje y decisiones sobre quién merece estar en el centro. Clark Gable no representa un sesgo ruidoso, representa una forma más peligrosa, un único gesto progresista que enmascara capas de actitudes no resueltas. 5. Gary Cooper. El silencio como herramienta de exclusión. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, cuando los movimientos que abogaban por una mayor igualdad comenzaron a ejercer presión sobre Hollywood, Cooper fue un miembro activo de la Motion Picture Alliance, una organización que reunía a muchas estrellas conservadoras. Según documentos posteriormente desclasificados, con frecuencia se opuso a la introducción de temas de igualdad racial en las películas, argumentando que el cine debería reflejar la sociedad actual en lugar de intentar cambiarla. Aunque este razonamiento parecía neutral a primera vista, ayudó efectivamente a sostener la exclusión de actores de color de roles con profundidad e influencia. En los sets de filmación, el impacto discriminatorio de Gary Cooper fue más evidente a través de lo que decidió no hacer. Según las memorias de varios actores secundarios mexicanos que trabajaron con él en una producción en California en 1952, cuando sus papeles fueron reducidos o eliminados sin una explicación clara, Cooper fue consultado en su calidad de estrella principal. No se opuso ni intervino. Aceptó tranquilamente las decisiones de los productores. En un entorno donde el poder de las estrellas podía alterar los resultados, este silencio funcionó como una aprobación tácita de la exclusión de los artistas no blancos. Incluso en entrevistas televisivas a principios de la década de 1950, cuando se le preguntaba sobre los movimientos sociales emergentes, Cooper mantenía un tono tranquilo pero firme. Subrayó su creencia en los valores tradicionales y afirmó que Hollywood no debería verse arrastrado a la controversia social. Para muchos espectadores, esto pareció una muestra de madurez y moderación. Sin embargo, para las comunidades que buscaban el cambio, fue una clara señal de que las puertas permanecían firmemente cerradas. Los rumores detrás de escena que rodeaban a Gary Cooper durante este periodo reflejaban el mismo patrón. Algunos escritores de entretenimiento sugirieron más tarde que Cooper temía que ampliar las oportunidades para los actores de color debilitara la imagen conservadora de Estados Unidos que representaba en la pantalla. Si bien no hay evidencia de que insultara o atacara directamente a individuos, su reiterada alineación con la preservación del orden existente produjo consecuencias duraderas, ya que muchas oportunidades se detuvieron en la etapa de discusión. Esta forma de discriminación, rara vez criticada y a menudo pasada por alto, resultó ser una de las más duraderas. 6. Errol Flynn. Desprecio hacia artistas indígenas y actores de color. Junio de 1938. En un campamento de rodaje temporal a lo largo de la costa de California, la producción de Las aventuras de Robin Hood entró en su período pico de filmación. Errol Flynn estaba en la cima de su fama, una de las estrellas de aventuras más celebradas de Hollywood, con el privilegio de llegar tarde, revisar el diálogo y solicitar cambios en la puesta en escena. Dentro de este poder casi absoluto, según relatos posteriores de miembros de la tripulación, el trato que Flynn daba a aquellos fuera del círculo de actores blancos revelaba un patrón claro de actitudes excluyentes. En unas memorias publicadas a principios de los años 1970 por un asistente de producción que había acompañado a Flynn en rodajes en el Caribe y Sudamérica, el autor recordó que Flynn frecuentemente se refería a los artistas indígenas usando apodos despectivos en lugar de sus nombres reales, incluso cuando tenían papeles recurrentes. Estos términos nunca se utilizaron frente a la cámara, sino que se pronunciaron en las áreas de descanso cuando Flynn se dirigía a directores o colegas cercanos. Según el relato, Flynn consideró este comportamiento inofensivo.
Sin embargo, para los actores indígenas involucrados, ser llamados por apodos en lugar de por sus nombres era una clara señal de que no eran considerados colegas iguales. A principios de la década de 1940, cuando Flynn participó en producciones filmadas en el extranjero, especialmente proyectos que requerían un gran número de actores locales de fondo, esta actitud se hizo aún más pronunciada. Durante una película filmada en México en 1942, los documentos detrás de escena registraron a Flynn quejándose repetidamente de la desorganización de los artistas locales, a pesar de que los problemas subyacentes surgían de la programación inconsistente por parte del equipo de producción estadounidense. Un miembro del equipo de iluminación recordó más tarde que Flynn le pidió al director que limitara la comunicación directa con los actores indígenas, sugiriendo que simplemente debían permanecer en el lugar y seguir instrucciones. Un lenguaje que los enmarcaba como elementos del set en lugar de individuos con capacidad de acción. Este desprecio se extendió más allá de las palabras. Como estrella principal, Flynn tuvo una influencia real sobre cómo se utilizaron los actores secundarios. Los registros indican que en escenas con grandes multitudes solicitó un tiempo de pantalla reducido para actores de color o artistas indígenas, alegando preocupaciones de que pudieran distraer del personaje principal. Cuando tales sugerencias surgían de una estrella de taquilla, a menudo se aceptaban sin debate, lo que se traducía en la pérdida de oportunidades de reconocimiento y avance profesional. Los rumores detrás de escena que rodean a Errol Flynn oscurecieron aún más el panorama. Entre 1943 y 1945, varios periodistas de espectáculos en Los Ángeles insinuaron que Flynn mostraba una particular falta de respeto hacia los artistas indígenas durante los rodajes en el extranjero, tratándolos como parte de una experiencia exótica que realzaba su imagen aventurera. Si bien estos informes carecían de detalles en ese momento, memorias posteriores confirmaron que la arrogancia de Flynn no se limitaba a los ejecutivos del estudio o a los productores, sino que se extendía a los miembros más vulnerables de los equipos de filmación. Cabe destacar que Errol Flynn nunca se vio obligado a confrontar públicamente estos comportamientos durante sus mejores años. Su imagen de estrella encantadora, aventurera y despreocupada resultó demasiado convincente para el público, lo que permitió que los relatos tras bambalinas se descartaran o minimizaran como mero temperamento estelar. Esta tolerancia permitió que persistiera una forma de exclusión arraigada en las actitudes coloniales, oculta bajo el glamour y las películas de aventuras románticas. ¡7! Bette T. Davis, usando el poder de las estrellas para excluir a artistas minoritarios. En las salas de casting de Hollywood de la década de 1940, no era necesario pronunciar con reverencia el nombre de Bette Davis. Tenía autoridad por sí sola. Un simple movimiento de cabeza o un breve comentario podían determinar inmediatamente el destino de un papel. Fue en estos entornos de puertas cerradas donde, según registros tras bambalinas publicados más tarde, las actitudes excluyentes de Davis se hicieron más evidentes. No a través de declaraciones públicas, sino a través del modo en que evaluaba a las personas. Según las memorias de una secretaria de producción que trabajó en Warner Brothers, Bette Davis con frecuencia se oponía a asignar papeles con diálogos o papeles emocionalmente complejos a actores de color e inmigrantes. Sus objeciones nunca fueron directas, en cambio fueron formuladas sistemáticamente en un lenguaje profesional, que no encajaban en el tono de la película, que no estaban al mismo nivel que el protagonista, o que no estaban alineados con el estándar de Hollywood. Cuando las repetía una estrella de primer nivel, estas frases aparentemente neutrales se convertían en verdaderas barreras para los artistas fuera de la corriente principal blanca. Durante la lectura de un guión en un estudio en Burbank, un actor secundario inmigrante recordó más tarde que Davis solicitó una revisión de la escena simplemente porque no quería compartir un tiempo prolongado en pantalla con un actor de color en una secuencia con mucho diálogo. La decisión nunca fue documentada formalmente, pero fue inmediatamente aceptada por el director y los productores.
El resultado fue una escena acortada, la reducción del otro papel a un segundo plano y la pérdida de cualquier posibilidad significativa de que ese actor fuera reconocido por el público. La conducta excluyente de Bette Davis no estuvo marcada por la ira o un lenguaje duro, sino por un tono frío y decisivo. Según informes de detrás de escena de Hollywood de finales de la década de 1940, a menudo se describía a Davis como impaciente con los cambios sociales que comenzaban a ingresar a la industria cinematográfica. A medida que los estudios enfrentaban la presión de diversificar sus elencos, ella vio estos cambios como una amenaza a lo que ella llamó estándares de calidad. Un argumento que le permitió defender el predominio de caras conocidas. Cabe destacar que las consecuencias de estas acciones nunca repercutieron en la propia Bette Davis. Por el contrario, continuó siendo elogiada por su fuerte personalidad y su reputación de ser inflexible. Mientras tanto, los artistas que perdieron oportunidades rara vez tuvieron una plataforma para contraatacar. En el caso de Davis, la exclusión no tomó la forma de una confrontación abierta, sino que operó como un filtro invisible controlado por la persona más poderosa de la sala. ¡8! Katharine Hepburn, legitimando el sesgo a través del lenguaje intelectual. En conversaciones privadas en elegantes apartamentos de Nueva York, Katharine Hepburn era a menudo descrita como inteligente, bien informada y socialmente perceptiva. Por esta razón, cuando en sus palabras y correspondencia aparecieron opiniones excluyentes, no causaron una conmoción inmediata. En cambio, se difundieron silenciosamente bajo la apariencia de argumentos razonados. Según documentos personales publicados posteriormente en colecciones biográficas, Hepburn expresó repetidamente la opinión de que ciertas comunidades aún no estaban preparadas para asumir posiciones de influencia cultural y social. Estos comentarios no estaban dirigidos a individuos específicos, sino que se referían claramente a las comunidades negras y a los inmigrantes, particularmente cuando Hollywood comenzó a enfrentar presiones para reevaluar la representación racial en los sets de filmación. Según un director que trabajó con Hepburn, ella a menudo planteaba preguntas cuando los estudios consideraban asignar roles psicológicamente complejos a actores de color. Hepburn no se oponía directamente, pero enfatizaba constantemente que el público podría no estar listo o que el cambio debería ocurrir gradualmente y con moderación. Viniendo de una estrella considerada un símbolo intelectual, tales comentarios animaron a los productores a elegir el camino más seguro y seguir excluyendo caras desconocidas. Varias de las cartas privadas de Hepburn, citadas en estudios de la historia de Hollywood, sugieren que ella creía que la desigualdad no provenía de la exclusión, sino de las diferencias en la educación y la crianza. Esta línea de razonamiento, aunque parece neutral, desveu la responsabilidad de las barreras estructurales hacia aquellos que ya estaban marginados, replanteando la exclusión como una cuestión de preparación insuficiente. Lo que hizo que el sesgo de Katharine Hepburn fuera particularmente influyente fue su calidad persuasiva. Cuando ideas como estas provenían de alguien considerado progresista e inteligente, eran fácilmente aceptadas como un juicio reflexivo en lugar de ser cuestionadas. No hubo enfrentamientos dramáticos ni objeciones públicas, solo una demora prolongada, suficiente para preservar el orden existente durante muchos años más. En el caso de Hepburn, la exclusión no apareció como un rechazo directo, sino que existió en palabras cuidadosamente elegidas, argumentos aparentemente razonables y decisiones temporales que nunca llegaron a una conclusión. Esta forma de sesgo moldeó silenciosamente la manera en que Hollywood justificaba el aplazamiento del cambio, convenciéndose a sí mismo de que simplemente no era el momento adecuado. ¡9! Humphrey Bogart. Comentarios polémicos en los primeros años. No en la pantalla, sino en los espacios cerrados del Hollywood de principios de la década de 1930, Humphrey Bogart
comenzó a revelar otra faceta de sí mismo. En ese momento todavía no era un ícono cinematográfico, sino un actor secundario que se trasladaba de un estudio a otro en Los Ángeles y se reunía frecuentemente en bares alrededor de Sunset Strip con otros actores y miembros del equipo. Según las memorias de varios colegas publicadas años después, fue durante estas conversaciones privadas que Bogart utilizó repetidamente un lenguaje despectivo al referirse a la gente asiática y latinoamericana. Los relatos detrás de escena indican que Bogart a menudo empleaba términos despectivos cuando se quejaba de los actores latinoamericanos en escenas con grandes multitudes, argumentando que ralentizaban la producción o eran innecesarios para el encuadre. Estos comentarios se hicieron en un contexto en el que el poder favorecía abrumadoramente a los actores blancos, lo que dejaba a aquellos de quienes se hablaba con poca capacidad para responder o desafiar tales actitudes. Durante un proyecto cinematográfico rodado en California, en 1939, según el diario personal de un asistente de producción, Bogart expresó abiertamente su frustración cuando el equipo tuvo que trabajar junto a actores asiáticos para una secuencia que involucraba un entorno internacional. Argumentó que su presencia no servía a la historia, una afirmación presentada como una preocupación profesional, pero que efectivamente excluía a todo un grupo del espacio de trabajo compartido. La decisión final fue reducir el tiempo en pantalla de esos papeles, un resultado que demostró cómo las palabras de Bogart, aunque no las pronunció públicamente, aún tenían cierto peso. Cabe destacar que estas acciones no tuvieron consecuencias inmediatas en ese momento. En aquella época, Hollywood consideraba que esos comentarios eran algo común, especialmente cuando venían de un actor que luchaba por asegurar su posición en la industria. Solo muchos años después, cuando Bogart se había convertido en un símbolo de dureza e integridad en la pantalla, resurgieron las memorias y los registros de producción, revelando un capítulo oscuro en la fase inicial de su carrera. El cambio posterior de postura de Bogart, cuando apoyó públicamente causas sociales progresistas, no borra la realidad de que alguna vez había sido parte de un entorno que normalizaba el lenguaje y las actitudes excluyentes. Por lo tanto, esos primeros comentarios todavía se consideran una huella inevitable en su legado y reflejan cómo los prejuicios raciales eran tratados como algo común en la industria de Hollywood en el momento en que él ingresó. 10. Ronald Reagan, priorizando los intereses blancos desde Hollywood hasta la política. El poder de Ronald Reagan en Hollywood no provenía de sus papeles en la pantalla, sino de sus posiciones de liderazgo. Como presidente del Sindicato de Actores de Cine a finales de la década de 1940, Reagan ejerció una influencia directa sobre las políticas profesionales, incluido el trato que la industria daba a los actores de color. Según actas de reuniones publicadas posteriormente, Reagan se opuso repetidamente a propuestas destinadas a ampliar las oportunidades para grupos que habían sido excluidos durante mucho tiempo. En las reuniones sindicales celebradas en Los Ángeles entre 1947 y 1951, se documentó que Reagan argumentaba que la intervención para promover la igualdad era innecesaria y podría desestabilizar la industria. Aunque está enmarcada en un lenguaje gerencial, esta posición apunta directamente a iniciativas diseñadas para proporcionar roles más importantes y mejores condiciones laborales para los actores de color. Al negarse a apoyar estas propuestas, Reagan ayudó efectivamente a preservar una estructura en la que los actores blancos seguían teniendo una ventaja abrumadora. Esta mentalidad no se limitó a las salas de reuniones sindicales. Esto también se reflejó en el enfoque más amplio de Reagan hacia las cuestiones sociales. En discursos y discusiones privadas hacia el final de su carrera como actor, con frecuencia enfatizó su oposición a las políticas que promovían la igualdad, que consideraba una interferencia excesiva en el orden social tradicional. Estas opiniones no adoptaron la forma de ataques directos, pero negaron la necesidad de cambio que buscaban las comunidades marginadas. Cuando Reagan dejó Hollywood y entró en la política, estos puestos no desaparecieron. En cambio,
se tradujeron en posturas políticas más claras, con influencia mucho más allá de la industria del entretenimiento. Más tarde, los historiadores han señalado que la visión del mundo moldeada en un ambiente conservador de Hollywood siguió a Reagan en las decisiones políticas, en las que las cuestiones de igualdad se colocaron constantemente detrás de la estabilidad y los valores tradicionales. Las controversias que rodean a Reagan, por lo tanto, no son simplemente la historia de un actor que cambió de carrera. Ilustran cómo el sesgo racial puede mantenerse y reforzarse a través del poder institucional, sin un lenguaje duro, sino mediante decisiones sistémicas. Cuando un ex jefe de un sindicato de actores decidió defender el orden existente, las consecuencias se extendieron más allá de las oportunidades profesionales para un solo grupo y repercutieron en la sociedad durante décadas. Con Ronald Reagan, la imagen del sesgo racial en la época dorada de Hollywood alcanza su nivel más alto de autoridad, donde las actitudes formadas detrás de escena fueron finalmente trasladadas al ámbito público de la política, dejando una huella duradera. La época dorada de Hollywood creó íconos perdurables, pero también dejó sombras que durante décadas pocos estuvieron dispuestos a enfrentar. A medida que el glamour se desvanece, los comentarios, acciones y decisiones que alguna vez se consideraron normales revelan la escala de su influencia y consecuencias, no solo para los directamente afectados, sino para toda una cultura global. Enfrentar esta historia no se trata de borrar el pasado, sino de comprender el costo del poder cuando no va acompañado de responsabilidad. Estas 10 estrellas representan diferentes formas de discriminación. Jack Elam, con su poder informal en los sets. John Wayne, con sus declaraciones públicas sin complejos. Walt Disney, incorporando prejuicios en entretenimiento infantil. Clark Gable, con su contradicción entre gestos y actitudes. Gary Cooper, usando el silencio como herramienta de exclusión. Errol Flynn, con su desprecio hacia artistas indígenas. Bette Davis, ejerciendo control en las salas de casting. Katharine Hepburn, legitimando el sesgo con argumentos intelectuales. Humphrey Bogart, normalizando el lenguaje despectivo en sus primeros años. Y Ronald Reagan, llevando estas actitudes desde Hollywood hasta la política nacional. Ninguno de ellos pagó un precio significativo durante sus carreras. La mayoría murió siendo recordado como leyendas. Sus películas siguen proyectándose, sus nombres siguen en los libros de historia. Pero las personas cuyas carreras destruyeron, cuyos nombres nunca conocimos, cuyos talentos nunca vimos en pantalla, esas son las verdaderas víctimas de la época dorada de Hollywood. Si tienes otras ideas, perspectivas o descubrimientos sobre las figuras analizadas en este video, no dudes en dejar un comentario abajo para que podamos continuar la discusión. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte actualizado de futuros videos donde seguiremos examinando historias detrás de cámaras que pocos se han atrevido a sacar a la luz.